Buenas tardes, soy el médico residente en neurología Cárdenas Osores Edú del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. En esta oportunidad, dentro del programa de Telesalud, haré la presentación del tema Hablemos sobre demencia. Para hablar sobre demencia, tenemos que ver el impacto que tiene en nuestra sociedad. Casi 50 millones de personas en todo el mundo sufren de esta patología y este número lamentablemente aumenta cada 3 segundos. Más de 10 millones de personas, como estamos viendo, viven con demencia en nuestra región, en las Américas. Aparte de esto, que la demencia puede afectar a todos de manera diferente, pero hay algunas señales que vamos a ver que son comunes en la población en general. Actualmente no existe una cura para la demencia, pero mantenerse activo, alimentarse bien, participar en actividades sociales, evitar fumar y el consumo de alcohol excesivo pueden reducir el riesgo de demencia. Para hablar sobre estos principios, basémonos que los organismos internacionales de la salud nos dan a conocer ciertas pautas importantes que ahora yo se los voy a compartir de manera breve. Los objetivos entonces que pretendo darles a conocer es que veamos el impacto sociodemográfico de la demencia, tanto en el Perú como en el mundo. Dar a conocer señales de advertencia a la población en general sobre la demencia. Quiero fomentar también el apoyo y el reconocimiento de señales por parte no solamente del individuo que puede ser susceptible a demencia, sino por el entorno familiar y social. Y por último, daremos a conocer algunos conceptos de los factores de riesgo de demencia, que nos hace más predispuesto a tener demencia y cómo podríamos evitarlo. ¿Cuántas personas entonces creen que puedan vivir con demencia? En nuestro país, el número de muertes por demencia, el número de muertes por demencia por cada 100.000 habitantes llega hasta 30. 30 personas mueren cada año por cada 100.000 habitantes de nuestro país cada año. ¿Y cuántas personas tienen un nuevo diagnóstico de demencia cada año? Hablamos en total de 82 personas por cada 100.000 habitantes. Podrían ahí estar sacando la cuenta de cuánto es el impacto de esta patología. Vamos a empezar hablando entonces de las señales de advertencia. Para esto vamos a usar un test de uso público brindado por la OPS. Vamos a empezar con el primer ítem. Se olvida de hechos o información importante. Tener en cuenta que la pérdida de memoria, en particular esta memoria de hechos recientes, es el síntoma más común de demencia. Las personas que experimentan estos episodios de olvido al menos pueden recordar algunos hechos relacionados con lo que han olvidado. Por ejemplo, aunque se olviden brevemente del nombre del vecino, saben que la persona con quien están hablando es el vecino. Una persona con demencia olvidará no solo el nombre del vecino, sino también todo lo relacionado con esta persona. La siguiente pregunta sería, ¿tiene dificultades para realizar tareas que le son familiares? A las personas con demencia muy frecuentemente les resulta difícil realizar tareas de la vida cotidiana, que son familiares, que generalmente todos los hacemos sin pensar. Una persona con demencia, por ejemplo, no va a poder saber en qué orden se debe vestir o cuáles son los pasos para preparar la comida. El tercer ítem nos muestra si nosotros tenemos dificultades en el lenguaje o para encontrar las palabras correctas. De vez en cuando, todos tenemos dificultades para encontrar alguna palabra correcta en ciertos contextos. Pero una persona con demencia a menudo olvida las palabras sencillas o usa palabras inusuales, desconocidas, de modo que su habla y su escritura resultan difíciles de comprender. El cuarto ítem nos habla sobre la desorientación que pueden tener los pacientes con demencia. La pregunta es, ¿tiene episodios de desorientación temporal o espacial? A veces uno puede olvidarse qué día estamos o a dónde estábamos dirigiéndonos, pero las personas con demencia pueden incluso perderse en lugares conocidos, como en la calle donde viven, o se olvidan a dónde o dónde están o cómo llegaron ahí y no saben cómo regresar, por ejemplo, a su casa. Una persona también con demencia también puede confundir el día y la noche.
El quinto ítem nos habla sobre el tema de las decisiones. ¿Está tomando decisiones equivocadas o extrañas? Las personas con demencia podrían vestirse de manera inadecuada. Por ejemplo, en días calurosos, ponerse demasiada ropa. O al contrario, en días con mucho frío, andar con poca ropa. No se abriga lo suficiente, por ejemplo, ¿no? El sexto ítem nos hablaba si tienen problemas para seguir el hilo de la conversación o pierde la cuenta de lo que ocurre. Una persona con demencia podría tener dificultades para seguir el hilo de una conversación o pagar quizás sus cuentas. El séptimo ítem nos hablaba sobre el hecho de extraviar objetos, cosas. ¿Extravía cosas o las pone en lugares desacostumbrados? Es la pregunta. Cualquiera podría perder cosas. Temporalmente, digamos, en la billetera o frecuentemente, el más común, las llaves. Una persona con demencia no solamente podría perder estas cosas, sino guardarlas en lugares raros, en lugares poco comunes. Por ejemplo, en el gráfico estamos viendo, ha colocado la plancha dentro de la refrigeradora o en otros casos ponen el reloj, digamos, dentro de la azucarera, ¿no? En el octavo ítem nos habla sobre los cambios del estado de ánimo. ¿Experimenta cambios en el estado de ánimo y el comportamiento? Es la pregunta. Cualquiera definitivamente podría sentirse triste o malhumorado de vez en cuando, pero una persona con demencia podría tener o podría volverse exageradamente emocional y tener cambios muy rápidos en el estado de ánimo, sin ningún motivo, o quizás mostrar menos emoción de lo habitual. El noveno ítem nos habla sobre los problemas con imágenes y conciencia del espacio. La pregunta es, ¿tienen problemas con las imágenes, los colores o la conciencia del espacio? La edad de por sí lleva problemas típicos en los adultos mayores, por ejemplo, las cataratas. Sin embargo, en los pacientes con demencia no solamente hay una afectación en el tema de la dificultad para leer, también tienen problemas a la hora de juzgar las distancias entre objetos, por ejemplo, la distancia entre vereda y vereda, o a la hora de leer la distancia, digamos, entre el periódico y los ojos. Esto va a dificultar mucho su desarrollo social y también tienen problemas para el tema del contraste de colores. No podrían diferenciar entre el plomo y el negro, por ejemplo, ¿no? Cuando están viendo algunos gráficos. Y en el último ítem, el ítem número 10, nos habla sobre la pérdida de interés. La pregunta es, ¿ha perdido interés en el trabajo o la vida social? A veces, cualquiera puede cansarse en las actividades que realiza, tanto en la casa como en el trabajo. Sin embargo, las personas con demencia podrían volverse muy pasivas y pasar horas y horas frente al televisor o dormir más de lo habitual, o quizás perder el interés en sus pasatiempos habituales. Voy a lecturar el siguiente caso real para poder plasmar todas las señales que pueden detectar los familiares y también el paciente sobre la demencia. Mi madre fue la primera en darse cuenta. Mi padre olvidaba pequeñas cosas, cosas aparentemente sin importancia, como dónde había dejado las llaves o sus gafas, o cosas que solo unos minutos antes tenía consigo. Salir de casa con mi padre fue especialmente exasperante. A menudo tomaba 15 o 20 minutos adicionales porque había olvidado algo, o tenía que regresar para ver si había cerrado la puerta correctamente porque no recordaba haberla cerrado. Cuando mi madre murió, hace 5 años, una gran parte de la memoria de mi padre también la acompañó, especialmente en términos de cosas en la casa. Ella era responsable de la mayoría de las tareas domésticas, por lo que al dolor de su partida se sumó la pérdida de apoyo diario para muchos. La demencia no es algo nuevo para mi familia. Mi abuelo paterno sufrió de esto y en sus últimos años no reconoció a sus seres queridos ni a sus hijos. Su hermana pasó varios años viviendo en una residencia para personas con Alzheimer. Creo que mi padre tenía el miedo de llegar a la misma situación, así que evitó hablar sobre estos pequeños momentos de olvido. Si alguien lo mencionaba, él se alejaba. Presentó cambios de humor, especialmente con mi hermana, de quien más había tenido episodios de olvido, así como problemas para recordar números y fechas. Yo vivo en otra ciudad y no pude notar estos cambios en él, pero al hablar por el teléfono notaba cierta dificultad en él para recordar qué comió, qué día era o qué había hecho la tarde previa. Alrededor de un año y medio
nosotros lo convencimos de realizar evaluaciones médicas y buscar ayuda. No fue diagnosticado de demencia, pero sí tenía un deterioro cognitivo muy avanzado para su edad. Él asistió a sesiones individuales para mantener su mente activa y antes de pasar a un centro para adultos mayores. Eventualmente termina cuestionando todo a su alrededor y ahora hablar del tema con él casi siempre resulta en una discusión. Todo este caso clínico nos plasma la importancia de detectar las señales que hemos desarrollado anteriormente, por lo que estos pacientes pueden pasar a un buen manejo de manera multidisciplinaria, no solamente el médico, también el apoyo psicológico y el apoyo social. Ahora vamos a hablar de una parte muy importante que es los factores de riesgo para demencia. ¿Qué factores, qué elementos hacen que una persona tenga más riesgo de desarrollar demencia? La inactividad física. Por lo tanto, la recomendación general es manténgase físicamente activo. Caminar es divertido y una buena manera de mantenerse en buen estado físico y saludable es incorporar caminatas en su rutina diaria. Puede usar actualmente, en la era de la tecnología, descargar muchas aplicaciones para llevar una cuenta de las distancias recorridas. Puede incluso llevar en cuenta cuántos pasos da al día. Otro factor de riesgo es quizás el más desconocido en la población en general, que es la vida social. Disfrute de su vida social. Esta es una de las cosas más placenteras para el ser humano que puede hacer reducir el riesgo de demencia. Pero como les he mencionado, menos del 20% de las personas en la población conoce sobre la importancia de la vida social. Estimule su cerebro. La actividad mental intensa parece frenar la contracción del hipocampo. ¿Y qué es el hipocampo? El hipocampo es una parte del cerebro que es muy importante para la memoria y que es una de las regiones en dañarse primero en una causa de demencia común en el mundo, como es la enfermedad de Alzheimer. Un elemento muy importante para reducir el riesgo de demencia es una dieta saludable. Debemos llevar una dieta saludable. Una alimentación saludable, me refiero a que se deben incluir cereales, pescados, legumbres, hortalizas, para reducir el riesgo de demencia. Es muy importante también el menor consumo de alcohol o dejar de fumar. En este último punto, quiero darles a conocer que tenemos que evitar el uso de tabaco y el menor consumo de alcohol. Esto para cuidar nuestro corazón. El fumador o los fumadores corren un riesgo de demencia 45% mayor que las personas que no fuman. Es importante esto asociado a la actividad física y a una dieta saludable. Para concluir con este tema, tengo que mencionar que la demencia es una enfermedad, entonces hemos visto muy frecuente en nuestro país y en el mundo. Se puede sospechar de demencia en base a señales de advertencia, como la pérdida de la memoria de hechos recientes, cambios de humor, alteraciones de la conducta, alteraciones del lenguaje, de la escritura que habíamos mencionado. También existen factores de riesgo para demencia reconocidos, como el hecho de fumar, el consumo excesivo de alcohol, las dietas no saludables, la inactividad física o la poca relación interpersonal que podemos tener, que pueden ser evitados. Y hemos dado las recomendaciones para todos estos. Se cuenta además con plataformas de internet, también aplicaciones que pueden ser usados, donde nos brindan información clara y muy precisa acerca de demencia. Además, que también tienen test de evaluación rápida sobre las señales de advertencia. Y dentro de estas plataformas, los organismos internacionales como la Organización Panamericana de Salud nos brindan de manera clara, concisa, para el público en general, algunas recomendaciones y algunas descripciones de las señales de alarma que nosotros hemos presentado en esta oportunidad. Muchas gracias, espero haberlos ayudado.